Bienvenidos una vez más a nuestras sesiones de sincrónicas de este curso de Química General. Algunas informaciones, paso a compartir pantalla, que tienen que ver con no sé si ya les llegó a sus correos, pero ya está disponible desde el navegador académico la opción de retiro parcial excepcional de las asignaturas de este segundo semestre, ¿sí? Por si alguno de ustedes ve o ha visto que en su progreso su rendimiento académico no ha sido el esperado o el ideal, y sienten que, no sé, eh, sería mejor volver a realizar la asignatura desde un formato presencial, tal vez. Bueno, acá tienen esta opción que desde el navegador ustedes pueden retirar la asignatura de química general o matemáticas o la asignatura que ustedes estimen. Entre el 2 y el 23 de diciembre se va a activar esta opción en su navegador, donde pueden hacer retiro parcial de las asignaturas. Digo parcial porque si retiran todo, eso ya pasa a ser retiro total, y entonces eh, eso ya es otro tipo de forma de hacer retiro de, de asignatura. Les recuerdo que ustedes, por normativa, pueden hacer a lo largo de toda su carrera 2 retiros eh, parciales o totales sin expresión de causa, ¿sí? Y esta es una opción alternativa, ¿sí? a esas que ustedes ya tienen, por eso se llama excepcional. Es decir, si no han ocupado esas 2 anteriormente, tienen esta, digamos, adicional, dada la situación que estamos viviendo de pandemia y de desarrollar clases online. Acá este tema de retiro parcial, la idea es que al menos no retiren todo, sino que dejen un par de asignaturas. Sobre todo esto ayuda a los que tienen becas y necesitan de una calificación promedio, de una cierta nota, ¿sí? Y si tienen alguna asignatura que dada por, no sé, por la situación en la cual estamos viviendo, de clases online, y por lo mismo, por estar online, no han podido o no han logrado tal vez tener el rendimiento que hubiesen querido en esa asignatura, bueno, y tienen beca y necesitan una nota para poder mantener esa beca, bueno, acá tienen esta opción, esta alternativa, ¿sí? Para hacer el retiro de esa asignatura, ¿sí? Entonces, allí, bueno, en un navegador académico, a partir del 2 de diciembre, van a poder hacer esta, digamos, solicitud, ¿sí? Inclusive hasta el 23 de diciembre, es decir, inclusive pueden presentarse a todas las pruebas, rendir incluso el examen, tener la nota del examen, tener la nota final, y podrían hacer todavía el retiro de esa asignatura, ¿sí? De este semestre, no de semestres anteriores, de este, ¿sí? Ojo con eso. No sé si tienen alguna duda con respecto a esta información. No, profe. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, esto es una situación excepcional que se ha dado. Si no han ocupado los 2 retiros parciales que tienen sin expresión de causa durante lo que llevan de la carrera, bueno, esta sería una tercera, ¿sí? Que no estaría contabilizada dentro de las anteriores, ¿sí? Se los comento por si hay dudas o demás. Más información, bueno, en el Face del instituto, ahí está ya la información más desarrollada, con, digamos, los pasos a seguir, y si alguien quiere eh, utilizarla, bueno, ahí está el tema. Bien, eh, dicho esto, entonces, también en el aula del curso quedó la sesión de ayer grabada y ya está disponible. Con los que estuvieron ayer en clase, hicimos un resumen,
¿sí? De básicamente todas las interacciones que se producen entre dos átomos para formar una molécula, ¿sí? A modo de síntesis. Y a posteriori de haber hecho esa síntesis, abordamos, bueno, si hay fuerzas entre dos átomos para formar una molécula, entonces hay fuerzas entre las moléculas, ¿sí? Para poder formar eh, ya un volumen mayor de masa, ¿sí? Y esta ya, bueno, si se encuentra en un estado de agregación sólido, líquido o gaseoso, va a depender precisamente de estas fuerzas intermoleculares, es decir, que son aquellas fuerzas que interactúan entre las moléculas para eh, ya ir formando una cantidad ya de materia importante, ¿sí? Que podamos percibirla a nivel eh, macroscópico, ¿sí? A través de una propiedad extensiva como es la masa, por ejemplo, ¿sí? Y ahí nos quedamos ayer porque presentamos todas estas fuerzas y la idea de la sesión de hoy era poder realizar ejercicios sobre ello. Dado que hoy tenemos un público un pelín distinto a lo de ayer, vamos entonces a eh, partir nuevamente para que así Gisela y Matías eh, ciertamente sintonicen con lo que estuvimos eh, discutiendo en la sesión de ayer y a continuación pasamos a los ejercicios. ¿Les parece? Bueno, profe. Súper. Entonces, eh, en las sesiones anteriores, Gisela, ¿te recuerdas que estuvimos discutiendo, bueno, cómo es que interactúan dos átomos para formar una molécula? ¿Sí? Y esa interacción podía ser de tipo iónica, podía ser de tipo covalente, podía ser de tipo metálica, ¿sí? Y para poder explicar cada una de ellas, nos hicimos zoom, por decirlo de alguna forma, y estuvimos mirando que cuando la interacción ocurría una transferencia completa de los electrones, entonces estábamos frente a un enlace de tipo iónico. Si la interacción era entre eh, átomos metálicos, ¿sí? De un mismo elemento, ya sea cobre, oro, plata, en fin, todos los metales presentes en nuestra tabla periódica, estábamos entonces frente a un enlace de tipo metálico, donde la idea ahí es núcleos, ¿sí? Positivos, catiónicos, rodeados de electrones bajo esta teoría del mar de electrones. Y si finalmente la interacción era de compartición de electrones, estábamos frente a un enlace tipo covalente y dentro de los enlaces covalentes pudimos extender un poquitito más, ¿sí? Esta idea de, bueno, ¿qué significa que están compartiendo electrones? Sino que más bien lo que logramos visualizar es que desde el punto de vista de la geometría de la molécula, hay un rigor, hay una longitud, y hay un ángulo, ¿sí? Que nos permite entender la forma que tiene la molécula y también tuvimos la oportunidad de mirar que en rigor lo que se produce es un solapamiento de orbitales atómicos, ¿sí? Con orbitales híbridos o entre orbitales híbridos, ¿sí? Y la última teoría que estamos revisando es que más que dentro de esos procesos de solapamiento se producen orbitales atómicos, ¿sí? Y donde la sumatoria de las densidades electrónicas, si estas son um, de mínima energía, entonces estamos frente a un orbital molecular enlazante, y si son de máxima energía, un orbital molecular antienlazante. ¿Sí? Y ahí nos quedamos para luego pasar ahora a entender y comprender, bueno, cómo es que interactúan entonces las moléculas. ¿Sí? Dada entonces que en una interacción eh, intraatómica, es decir, en su interior, ya sea si es iónica, covalente o metálica, vamos a tener un posicionamiento de las nubes de electrones, ¿sí? Para que las moléculas interactúen entre ellas, ¿sí? Tienen que haber entonces diferencias entre estas nubes de electrones en las moléculas. Y eso es lo que conocemos como momento dipolar, ¿sí? Es decir,
que la nube, al distorsionarse, ¿sí? Pasa a transformarse en una suerte de dipolo, ¿sí? Donde va a haber una zona con una mayor densidad o riqueza de electrones versus una zona de menor densidad o concentración de electrones, ¿sí? Y entonces, producto de estos movimientos de nubes de electrones, es que se producen entonces, por atracciones electrostáticas, las interacciones entre cada una de estas moléculas. Ahora, dependiendo de cuánto sea esta distorsión, ¿sí? De esta nube, que más que distorsión, el término correcto es polarización, ¿sí? Y como sea esta polarización, es que vamos a tener distintos tipos de interacciones, o más bien conocidas como fuerzas intermoleculares, ¿sí? Entre las moléculas, ¿sí? Y estas fuerzas intermoleculares, ¿sí? Permiten explicar, ¿sí? El comportamiento más, digamos, simple de la materia, que son sus estados de agregación, ¿sí? Es decir, eh, gracias a cuánto es que estas fuerzas se logran atraer, ¿sí? A las moléculas entre sí y disminuir la distancia que hay entre ellas, ¿sí? Es que vamos a tener un estado condensado, ¿sí? Conocido como sólido, o si es que esta separación o esta atracción es un poquitito menos, ¿sí? No es tan fuerte, ¿sí? Y las moléculas se organizan por cúmulos, entonces vamos a estar frente a un estado, una fase más bien líquida. Y si ya la distancia es mucho mayor, ¿sí? Entre estas moléculas, entonces vamos a tener un comportamiento ya de tipo gas, ¿sí? Estas, digamos, fuerzas intermoleculares también son responsables de otras propiedades físicas de los materiales o de las sustancias, que son también el punto de fusión, ¿sí? El punto de ebullición, ¿sí? Es decir, todos los pasos, ¿sí? Entre los distintos, digamos, estados de agregación, ¿sí? Entalpía de sublimación, entalpía de vaporización, de sublimación, eh, punto de ebullición, en fin, todas esas, digamos, cambios que puede sufrir la materia de estado sólido a líquido, líquido a gas, en fin, y cada una de estas, ¿sí? Es decir, las fuerzas intra, ¿sí? Moleculares son las responsables de que los átomos se mantengan unidos al interior de las moléculas, y las fuerzas intermoleculares son las fuerzas de atracción entre las moléculas. La diferencia entre términos energéticos entre una y la otra es que, por ejemplo, si yo quiero vaporizar un mol de agua, que eso sería una fuerza intermolecular, necesito 41 kJ de energía. Mientras que yo quiero romper el enlace, por ejemplo, oxígeno-hidrógeno en un mol de agua, que eso sería una fuerza intermolecular, ya requiero 930 kJ, ¿sí? Es decir, en general las fuerzas intermoleculares son mucho más débiles que las intra, y la medida de la fuerza intermolecular nos permite explicar el punto de ebullición, el punto de fusión, la entalpía de vaporización, la entalpía de fusión y la entalpía de sublimación, ¿sí? Que son los cambios de energía cuando se pasa de líquido a vapor, cuando se pasa de sólido a líquido y cuando se pasa de sólido a gas, respectivamente, ¿sí? Por tanto, las fuerzas intramoleculares mantienen unidas a los átomos y las intermoleculares nos explican las propiedades macroscópicas, ¿sí? De la sustancia. Bien, y tal como estuvimos eh, explicando en la sesión de ayer, las fuerzas intermoleculares las podemos dividir básicamente en dos grandes grupos, ¿sí? Una donde los iones son, en cierta medida, los que están ahí participando, por tanto, estamos hablando de mayoritariamente sustancias iónicas, ¿sí?
donde hay un enlace iónico ahí entre medio y estamos frente a un catión o a un anión, y las fuerzas de Van der Waals, que básicamente están asociados podríamos decirlo mayoritariamente, a moléculas donde está el enlace covalente ahí por medio, ¿sí? Y nos permite explicar, bueno, qué pasa con ese tipo de moléculas. Bien, vamos a revisar el primer grupo, ¿sí? Donde qué pasa cuando hay iones en el sistema, ¿sí? Entonces, una de las interacciones que podemos estudiar, ¿sí? Es la ion-ion, donde básicamente iones de igual o distinta carga, ¿sí? Interactúan, ya sea de forma atractiva o de forma repulsiva, ¿sí? Como sabemos que iones con cargas de signo opuesto se atraen, y que iones con carga de la misma signo se repelen, la magnitud de la fuerza electrostática viene definida por la ley de Coulomb, y esta es directamente proporcional a las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las va a separar. ¿Sí? Con frecuencia, ¿sí? Este tipo de interacción se conoce como puente salino, ¿sí? Y son muy frecuentes para la enzima y su respectivo sustrato, o los aminoácidos de una proteína y los ácidos nucleicos y las proteínas, ¿sí? Esto es lo que se conoce como la interacción, normalmente en bioquímica, llave-cerradura, ¿sí? Entonces, la llave y la cerradura interactúan precisamente eh, gracias a aminoácidos cargados de la proteína que pueden establecer enlaces iónicos, ¿sí? O puentes salinos dentro de una proteína y proteínas distintas, ¿sí? Sería como el primero. El segundo tiene que ver con ya ion dipolo, ¿sí? Que básicamente se establece entre, nuevamente, un ion y una molécula polar, ¿sí? Por ejemplo, el agua. Por ejemplo, si tomamos granitos de cloruro de sodio, sal común y corriente, vamos a ver que el cloruro de sodio se disocia, ¿sí? Y cada ion, sodio y cloro, se rodean, ¿sí? Por moléculas de agua. Este proceso en el cual un ion se rodea de moléculas de agua se conoce como solvatación, ¿sí? Donde lo que ocurre aquí es que eh, la orientación de la molécula va a estar en función de la carga que el ion tenga, ¿sí? Mientras más pequeñito sea el ion y más carga este tenga, mayormente va a ser rodeado por moléculas de agua, ¿sí? Entonces esto es lo que se conoce como interacción ion-dipolo, ¿sí? Bien, esto aquí es lo que yo les señalaba anteriormente, ¿sí? Es decir, si tenemos un ion más o menos grande, la interacción va a ser bastante débil en comparación si tenemos un ion con un radio iónico pequeño y una carga eh, grande, ¿sí? Más 2, más 3, más 4, ¿sí? Esa interacción va a ser mucho, mucho más fuerte que solamente interacción más 1. Bien, y finalmente tenemos la ion dipolo inducido, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa un dipolo inducido? Esto tiene lugar cuando tenemos un ion presente, ¿sí? Y una molécula apolar, ¿sí? Entonces lo que aquí ocurre es que la proximidad del ion provoca una distorsión de la nube de la molécula apolar, convirtiéndola de moda transitoria, ¿sí? Momentánea, porque después ya esa distorsión eh, desaparece y la molécula polar vuelve a tener su distribución original, ¿sí? Entonces, lo que produce este ion, ¿sí? En la molécula es básicamente lo que se conoce como la polariza, ¿sí? Y acá un ejemplo de esta interacción es precisamente en la hemoglobina, ¿sí? El ion fierro de la hemoglobina
¿sí? Lo que hace es precisamente polarizar, ¿sí? eh, la molécula de oxígeno, que es apolar, ¿sí? Por tanto, no va a interacciones con otras cosas, ¿sí? Y entonces nuestro amigo fierro, presente en la hemoglobina, genera esta distorsión en la nube electrónica de la molécula de oxígeno, que va a estar ahí presente en la sangre, y ese es el mecanismo con el cual el glóbulo rojo, ¿sí? En el cual está presente la hemoglobina, capta, ¿sí? Las moléculas de oxígeno y posteriormente las lleva, las transporta y las distribuye al lugar o a la célula de nuestro cuerpo que éste la requiera, ¿sí? Imagínense ese mecanismo en el cual el glóbulo rojo llega cerca de los pulmones, genera el intercambio, atrapa, ¿sí? Por esta distorsión de la nube de la molécula de oxígeno y se la lleva hasta la célula que requiera de, eh, de esa molécula a partir de esta distorsión momentánea que hace que el glóbulo rojo atrape, ¿sí? A esa molécula de oxígeno y posteriormente la libere, dada que, como les insisto, estos dipolos inducidos son momentáneos, ¿sí? Es decir, eh, vuelve nuevamente a su posición original, ¿sí? Una vez que eh, ha cambiado o ha variado esa distorsión. Preguntas hasta acá, Gisela, Matías, dudas. No, profe, creo que se van a presentar cuando hagamos los ejercicios, yo creo. Súper, bien. Pasemos ahora a ver qué pasa cuando ya no son iones los que están ahí, ¿sí? Porque cuando hay iones presentes, eso es más fácil de entender porque básicamente un ion lo que hace básicamente es, gracias a eh, esta carga que este tiene, genera una distorsión en el sistema y producto de esa distorsión es que se generan las atracciones, ¿sí? Ahora veamos qué pasa cuando ya no son iones los que están involucrados, sino que básicamente son gran parte de ellas moléculas, ¿sí? Eh, y veamos qué pasa con esto, ¿sí? Johannes van der Waals, ¿sí? Em, que fue un profesor universitario y físico holandés, es conocido por su trabajo en la ecuación del estado de los gases y los líquidos, ¿sí? De los gases ideales, ¿sí? De hecho, eh, de los gases reales, perdón, um, se conoce de la ecuación de estado ideal, PVNRT. Lo que hace Johannes van der Waals es que dice, ok, pero resulta que los gases ideales hacen la suposición de que las moléculas individuales no tienen volumen, ¿sí? Y la otra suposición que hacen los gases, la condición ideal es que cuando las partículas chocan no hay interacción entre ellas, es decir, no hay transferencia de momentum, etcétera, ¿sí? Con lo cual eso no es tan así en la vida real, porque en la vida real tenemos que considerar el volumen total y tenemos que considerar estos choques que ocurren entre las moléculas. Entonces él hace todo un ajuste, ¿sí? A la ecuación de los gases ideales y hablamos de gases reales. En el caso de él, hace un ajuste a la presión y al volumen, obteniendo ahí unas constantes para eh, cada sustancia en función de su volumen y su presión. Y esto todo él lo genera a partir del estudio de precisamente este estudio de fuerzas intermoleculares. eh, y las fuerzas de Van der Waals básicamente son de tres tipos, ¿sí? Que él toma estas tres que andaban dando vuelta por ahí y le encuentra que están relacionadas entre sí, que son las fuerzas dipolo-dipolo, o también conocidas como fuerzas de Kisson, las dipolo-dipolo inducido, conocidas como fuerzas de Davy, y el dipolo instantáneo dipolo inducido, conocidas como fuerzas de dispersión de London.
Kison, Davy y London, por cierto, son los apellidos de los científicos que estudiaron precisamente esas interacciones. Y vamos a la primera, ¿sí? La primera fuerza intermolecular estudiada por Wilhelm Hendrik Kison, ¿sí? Que fue también un físico holandés, ¿sí? Donde él plantea que una atracción dipolo-dipolo es una interacción no covalente entre dos moléculas polares o dos grupos polares de la misma molécula si esta es una molécula grande, ¿sí? Así, las moléculas que son dipolos se atraen entre sí cuando la región positiva de esta está cerca de la región negativa de la otra, ¿sí? Por ejemplo, acá, en el caso de la molécula de ácido clorhídrico, ¿sí? Vamos a tener que esa molécula, ¿sí? Tiene un momento dipolar bastante grande porque tenemos acá, en el caso de cloro, si usamos la regla del octeto, 8 electrones, ¿sí? Alrededor de su núcleo, y en el caso de nuestro amigo hidrógeno, cumpliendo la regla del dueto solamente, con 2. Entonces hay una zona de alta concentración de electrones y una zona de baja concentración de electrones, lo que genera ahí un dipolo, y por tanto si hay otra molécula que tiene esa misma característica, bueno, va a ir generando ahí una atracción entre todas ellas, ¿sí? Entonces, en una molécula es un dipolo cuando existe una distribución asimétrica de los electrones debido a que esta molécula está formada por átomos de muy distintas electronegatividades, ¿sí? Como el caso de la molécula de ácido clorhídrico, o también, por ejemplo, como es el caso de el agua, ¿sí? Recuerden que el oxígeno tiene una electronegatividad de alrededor de 3,5, ¿sí? Y en el caso del hidrógeno es 2,1, lo que nos genera una diferencia de eh, electronegatividades de alrededor de un 0,9, si no me equivoco, más o menos, por ahí. Sí, no sé si lo calculamos rápidamente. Sí, de 1,5, ¿sí? Lo que nos muestra que es una molécula covalente polar, ¿sí? Eh, y por tanto, la diferencia de estas regiones que se genera en la molécula de carga parcial negativa y carga parcial positiva eh, son ejemplos de dipolo-dipolo. Y cuando estas interaccionan, ¿sí? Se orientan las moléculas en función de los polos, ¿sí? Generando ahí una atracción electrostática bastante fuerte. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el puente de hidrógeno, ¿sí? También es una interacción dipolo-dipolo que se produce particularmente entre moléculas polares, ¿sí? Y las atracciones, ¿sí? Que se indican acá, por ejemplo, acá tenemos en la figura distintos dipolos entre moléculas, por ejemplo, el fluoruro de bromo, ¿sí? O entre el dióxido de azufre, ¿sí? También ahí tenemos distintas interacciones. Y en el caso del puente de hidrógeno, son un caso especial de interacciones dipolo-dipolo muy fuertes, ¿sí? Donde básicamente se presentan entre moléculas covalentes polares que contengan los elementos nitrógeno, oxígeno o flúor, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del agua, ¿sí? Las moléculas van a interactuar entre ellas producto de precisamente estos puentes de hidrógeno, entre la interacción que se produce entre el- la, los pares libres, ¿sí? Vinculados al átomo central en el caso del oxígeno, y el átomo de hidrógeno vecino de esa molécula de agua respectivamente, ¿sí? O en el caso del alcohol metílico, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la molécula de alcohol metílico, ¿sí? Acá tenemos a nuestro amigo oxígeno con su par de electrones libres, ¿sí? Y ese par de electrones libres va a atraer a eh, el hidrógeno que está eh, enlazado al átomo de oxígeno que está presente en la molécula de alcohol metílico. O en el caso del amoníaco, por ejemplo, ¿sí? También el par de electrones libres del amoníaco, del
el átomo de nitrógeno presente en la molécula de amoníaco va a atraer hacia sí los átomos de hidrógeno que van a estar enlazados a el átomo central nitrógeno de la molécula de amoníaco hacia sí. ¿Sí? Por tanto, los puentes de hidrógeno se producen precisamente entre moléculas que contengan nitrógeno, oxígeno y flúor principalmente, ¿sí? Por tanto, el puente hidrógeno o enlace hidrógeno es una interpretación, perdón, es una interacción dipolo-dipolo especial entre los átomos de hidrógeno particularmente y nitrógeno u oxígeno u flúor, ¿sí? Debido a la alta electronegatividad que tienen estos átomos particularmente. Y finalmente tenemos acá dipolo-dipolo inducido, ¿sí? Donde nuestro amigo Peter Joseph Wilhelmus Davy, ¿sí? Que fue un ingeniero eléctrico, ¿sí? También de origen holandés, ¿sí? Él plantea que este tipo de interacciones ocurren entre una molécula polar y una molécula apolar, ¿sí? En este caso, la molécula polar, ¿sí? Cuando se acerca a la molécula apolar, ¿sí? Empieza a generar una, una distorsión, ¿sí? Hace que los electrones en esa molécula se empiecen a mover, a desplazar, ¿sí? Hacia un lado o hacia el otro, al interior de la molécula apolar, ¿sí? Generando lo que se conoce como un dipolo inducido temporal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, en el caso anterior, que habíamos visto el de ion dipolo inducido, bueno, acá esto es lo mismo, es decir, una molécula polar, ¿sí? Que ya es un dipolo, cuando se acerca a una molécula, ¿sí? Apolar, ¿sí? Distorsiona su nube de electrones y genera ahí un dipolo inducido, ¿sí? Y al producir este dipolo inducido, ¿sí? Entonces deja a la molécula apolar eh, dispuesta para poder interactuar, ¿sí? Eh, eh, con dichas moléculas. Ahora, esta es una asociación muy, muy débil que es muy fácil también de romper, ¿sí? Es muy de baja energía, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que los dipolos inducidos se encuentran en moléculas que no tienen carga, pero existe una separación de cargas debido a la naturaleza de la distribución electrónica, ¿sí? El momento dipolar, ¿sí? Que es el producto de las cargas por las distancias que se separan, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del agua, que es una molécula asimétrica, ¿sí? Versus el CO2, que no tiene carga debido a que es simétrico, ¿sí? Es decir, este tema de las simetrías tienen que verlo como cuando uno parte la molécula, por decirlo de alguna forma, la parte por la mitad y la parte por la mitad, ¿sí? Y uno dice, ok, la parte de arriba es igual a la parte de abajo, pues no. Entonces es una asimétrica versus una simétrica, donde uno dice, ok, la parte de arriba con la parte de abajo son iguales, sí, y el de izquierdo con el derecho, sí, por tanto, eso es una molécula simétrica que no va a tener momento dipolar porque no hay distorsión, ¿sí? De la nube, producto de que las electronegatividades, la sumatoria de las electronegatividades es cero, es decir, no hay diferencias de electronegatividades entre los átomos que conforman dicha molécula, ¿sí? Y la última, que es la dipolo instantáneo, dipolo inducido, ¿sí? Conocido también como fuerzas de dispersión de London. Esto se produce en todas las moléculas, todas, 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 todas. ¿Sí? Si son moléculas polares, si son moléculas apolares, si son ion con un dipolo inducido, en todo se produce básicamente, ¿sí? Y lo que hacen estas fuerzas de interacciones de London surgen de la atracción de dipolos electrostáticos
instantáneos en moléculas vecinas que actúan en todo tipo de moléculas. ¿Sí? Y estas van a ser más fuertes o van a ser más débiles según el número de electrones que tenga dicha molécula. Es decir, molécula, perdón, eh, átomos de gran masa, ¿sí? Que se encuentren conformando una molécula, mayor masa, mayor cantidad de electrones, mayor, digamos, interacción dipolo-dipolo, estas van a haber, ¿sí? Porque las fuerzas de dispersión de London van a depender de la polarizabilidad de la molécula, ¿sí? Es decir, de la facilidad que va a tener esta molécula de distorsionar su nube, ¿sí? Es decir, de mover los electrones hacia una zona o hacia otra, ¿sí? Por tanto, las fuerzas de dispersión de London van a depender de esta polarizabilidad, es decir, de esta facilidad que tienen de distorsionarse la nube de electrones, ¿sí? Y estas fuerzas van a ir aumentando, ¿sí? En la medida que aumenta el tamaño de la molécula y aumenta la simetría de la molécula, ¿sí? Eh, por ejemplo, veamos acá, tenemos un átomo aislado, ¿sí? De argón. Nosotros sabemos que el argón es un gas monoatómico, ¿sí? Porque como tiene su configuración electrónica completa, no necesita interactuar con nadie para alcanzar, digamos, digamos, estado, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Puede ocurrir que eh, se aproxima un catión o se aproxima un anión a este, digamos, átomo aislado de argón, y lo que hace es que esta carga, ya sea positiva o negativa, atrae o repele, ¿sí? Dependiendo de la situación, débilmente una porción de la nube de electrones, ¿sí? Generando un dipolo temporal débil en el argón, ¿sí? Y luego ahora, digamos, situación de dipolo, ¿sí? Cuando ahora se acerca a otra, digamos, molécula que tenga un dipolo permanente, ¿sí? Se acerca al átomo, entonces también puede producir lo mismo que se produce acá, que es generar, digamos, estos dipolos eh, instantáneos, ¿sí? Y ahora la molécula, perdón, el átomo de argón, cuando se acerca a otro átomo de argón, entonces también distorsiona generando dipolos temporales, ¿sí? Lo que hace que eh, exista, digamos, esta interacción, ¿sí? Momentánea entre los átomos del gas argón, ¿sí? Ahora, la polarizabilidad es la facilidad con que se distorsiona la nube, y esta va a depender de qué cosa, de la cantidad de electrones que tengamos ahí presente, de cuánto se logra la nube eh, de distorsionar, y estas normalmente aumentan con la masa molecular, ¿sí? Entonces acá en esta tablita podemos ver que dependiendo de eh, la masa molecular, por ejemplo, el punto de fusión va a ser muy distinto en la medida que va aumentando en ese sentido la masa, ¿sí? Veamos ahora algunos ejemplos, ¿sí? Gisela Matías, ¿qué tipo de fuerzas intermoleculares aparecen en cada una de las siguientes moléculas? ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos ácido clorhídrico, tenemos acá la molécula de metano y tenemos acá la molécula de dióxido de azufre, ¿sí? ¿Cómo partimos? ¿Cómo iniciamos para poder predecir cuál es la fuerza intermolecular que está interactuando entre este tipo de sustancias, ¿sí? Entre distintas moléculas de ácido bromídrico, ¿sí? ¿Cuál fuerza intermolecular podría haber ahí? Cuéntenme, ¿cómo lo ven? O sea, yo creo que lo primero que hay que hacer es verlo por átomo. Ajá. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Escribir la molécula, ¿no es cierto? Ajá. Escribir la molécula, que sería H, ácido bromídrico. Ahí tendríamos nuestro amigo bromídrico. Sí, ¿qué podríamos dibujar acá? Podríamos dibujar, como esto es, eh, podríamos dibujar los pares de electrones libres,
vinculados al átomo central, ¿no es cierto? Como sabemos que el bromo es del grupo 7 o 17, significa que tiene 7 electrones en su última capa y necesita solo uno para, que sería acá. Entonces ya esto nos muestra que tenemos digamos, una distorsión, ¿sí?, de la nube electrónica, lo cual esto nos permitiría predecir que este tipo de moléculas es de qué tipo. Vamos, anímense. ¿Es polar o apolar esta molécula? También podríamos decir que los vectores siempre van desde el menos electronegativo hacia el más electronegativo. Sabemos que el hidrógeno se encuentra en el otro extremo de la tabla periódica, El por otro tanto va a ser extremo. el menos electronegativo, y el Sí, bromo se encuentra a la derecha de la tabla periódica, por lo cual podemos va a decir ser que más el electronegativo. electronegativo. Entonces, el vector va hacia ese lado, por tanto, acá estamos frente a una molécula que tiene un gradiente, Entonces vendría siendo polar. así es, polar, ¿sí? Tiene un gradiente aquí positiva y negativa, y una distorsión ahí, entonces las fuerzas intermoleculares que habrían aquí serían de tipo dipolo-dipolo, ¿sí? Y también tendríamos las fuerzas de dispersión de London que ocurrirían entre las moléculas, ¿sí? Es decir, las fuerzas de dispersión de London siempre van a estar metidas ahí en todos lados, más primordialmente las fuerzas dipolo-dipolo que habrían aquí, porque estaríamos frente a dipolos, ¿sí?, que se estarían orientando en función de la carga, ¿sí? Vamos con la de metano, ¿sí? Tenemos aquí nuestro amigo metano, dibujamos la Lo molécula de mismo. metana, ¿sí? Para allá, para allá, para allá, para allá. ¿Sí? Vectores van del menos electronegativo al más electronegativo. Por tanto, lo que tenemos acá es Eso es como que se eliminan, si no me equivoco. exacto. Se anulan los vectores, por tanto, esto nos da cuenta que tenemos una molécula apolar. Apolar. Sí, muy bien. La molécula apolar. Y entonces, si es apolar, ¿qué tipo de fuerzas de interacciones pueden haber entre las moléculas de metano? Entonces, solamente estarían ahí las fuerzas de dispersión de London, solamente, ¿sí? Como fuerza que estaría ahí presente entre las moléculas de metano. Y finalmente tenemos acá la molécula ¿Solamente de... sería eso, profe? Sí, solo eso, Ah, ya. solo eso. Recuerden que si la molécula es polar, entonces ahí tenemos varias opciones, ¿sí? Pero si la molécula es apolar, la única fuerza que va a estar ahí va a estar presente es la de dispersión de London, nada más, que es la única que va a estar presente en todas, porque lo que hace es que eh, eh, recuerden que los electrones están no solamente orbitando, ¿sí?, al átomo o a las moléculas, sino que también están girando sobre su propio eje, ¿sí? Y entonces, como tenemos ahí una cantidad de movimiento de electrones, vamos a tener eh, igual eh, ciertamente un campo, ¿sí? Y este campo se distorsiona cuando se acerca otra molécula
de características similares. Recuerden que los electrones con otros electrones siempre la tendencia es a repelerse porque las cargas idénticas se repelen. ¿Sí? Cuando se repelen, generas distorsiones. Y cuando generas estas distorsiones, eh, las moléculas giran porque van a estar siempre buscando digamos, esta lógica de atracción positiva y negativa, porque cargas distintas se atraen. ¿Sí? Y eso es lo que mantiene de alguna forma, en el caso de las moléculas apolares, más o menos unidas temporalmente. ¿Sí? Y en el caso del dióxido de azufre, bueno, tenemos acá el dióxido de azufre, ¿sí? Ese, tenemos aquí 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. Entonces aquí tenemos anhídrido de azufre. ¿Y qué estaría pasando acá? Tenemos que va siempre tener que un par, si hay un par de electrones libres, ese siempre par de electrones libres va a tirar, ¿sí? Generando ahí también una distorsión. Entonces también estamos frente a una molécula polar, ¿sí? Y como es una molécula polar, en este caso, eh, tenemos también fuerzas dipolo-dipolo, ¿sí? Que se van a producir entre las moléculas de dióxido de azufre, ¿sí? Entonces, esa es la forma de analizar o mirar en sí. Entonces, si te fijas acá, Gisela, esta tablita nos muestra desde está ordenada en orden ascendente de fuerzas, ¿sí? Entonces, las fuerzas más débiles son las fuerzas de dispersión de London. Fíjate, entre 0,05 y 40 kJ/mol, ¿sí? Ejemplo, tenemos ahí el metano. Luego tenemos dipolo y dipolo inducido, que va de 2 a 10 kJ/mol, y ahí tenemos, por ejemplo, eh, algunas moléculas orgánicas. Luego tenemos ion dipolo inducido, que va de 3 a 15 kJ/mol, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, tendríamos un ion vinculándose con algún compuesto orgánico, una molécula orgánica. Después tenemos dipolo-dipolo, que va entre los 5 y los 25 kJ/mol, como por ejemplo puede ser el agua, ¿sí? El puente de hidrógeno o el enlace hidrógeno va de los 10 a los 40 kJ/mol, ¿sí? Que eso, por ejemplo, permitiría explicar las interacciones entre el agua, entre los alcoholes, por ejemplo, ¿sí? Eh, Eso permite explicar por qué se puede mezclar, ¿sí? Agua con alcohol, ¿sí? Y generar ahí una ilusión. Luego tenemos ion dipolo, ¿sí? Que va entre los 40 y los 600 kJ/mol, ¿sí? Como vimos acá, por ejemplo, el proceso de solvatación. Luego tenemos, por ejemplo, la fuerza más fuerte, ¿sí? Que sería la ion-ion, ¿sí? Es decir, entre 400 y 4000 kJ/mol, ¿sí? Por ejemplo, las interacciones entre los aminoácidos, por ejemplo. Esas serían las distintas fuerzas intermoleculares. Y las interatómicas, ¿sí? Que también pueden haber fuerzas de dispersión de London, ¿sí? Que van de los 0,5 a los 40, como ya lo vimos anteriormente, o por ejemplo entre los gases nobles. El enlace iónico, por ejemplo, fíjate acá, entre 400 y 4000, ¿sí? Y el enlace metálico, como por ejemplo podría ser entre la plata, el oro, tenemos entre 100 y 1000, ¿sí? KJ/mol, ¿sí? Entonces ahí tenemos los distintos tipos de fuerzas, ¿sí? Que podemos eh, encontrar, ya sea fuerzas intermoleculares y fuerzas interatómicas, ¿sí? Entonces, como idea clave, las fases condensadas se forman cuando fuerzas de atracción entre las partículas acercan unas a otras. Las interacciones ion-dipolo son las más fuertes para iones pequeños con carga elevada,
las interacciones dipolo-dipolo son más débiles que las fuerzas entre iones y se reducen rápidamente con la distancia, ¿sí? O sea, y las interacciones de London surgen de la atracción de entre dipolos eléctricos instantáneos de moléculas vecinas y actúan en todo tipo de moléculas, y su magnitud decrece con el número de electrones en la molécula y se suma a cualquier interacción dipolo-dipolo, ¿sí? Veamos otros ejemplos tipo que se podrían encontrar en una evaluación. Por ejemplo, explique la tendencia de los puntos de ebullición de los haluros de hidrógeno, ¿sí? Entonces acá, ¿en qué nos tendríamos que fijar? Tendríamos que fijarnos en la masa, ¿sí? De cada una de estas moléculas, y ya sabemos que el punto de ebullición aumenta con la masa de dichas moléculas. Acá la siguiente pregunta: ¿cuál de las siguientes uniones intermoleculares puede realizarse mediante un puente de hidrógeno? Acá, por ejemplo, podríamos decir que sí, es decir, entre el nitrógeno y el hidrógeno vecino, ahí habría puente de hidrógeno. Acá también, por cierto, ¿sí? Entre el oxígeno y los hidrógenos vecinos. Y acá no, definitivamente no hay puente de hidrógeno porque no hay una molécula de nitrógeno, ni oxígeno, ni flúor, que son las más electronegativas y por tanto pueden atraer. Otro tipo, por ejemplo, cuando se sustituye, dice ahí, un átomo de hidrógeno del benceno por otros átomos o grupo de átomos, cambia el punto de ebullición. Justifique el orden de los siguientes puntos de ebullición. Bueno, acá nuevamente también el tema de la masa, entonces habría que mirar qué pasa ahí con cada una de las masas de los átomos que fueron sustituidos, y a partir de ahí podemos establecer un cierto orden. Otra pregunta dice: una de las siguientes sustancias es un líquido a temperatura ambiente, mientras las otras son gaseosas. ¿Cuál piensas tú que es líquido? Justifique. Ya, veamos, por descarte. El nitrógeno, sabemos que es una molécula gaseosa, ¿sí? A temperatura ambiente. De hecho, está presente en la mezcla del aire que respiramos. Luego, el monóxido de nitrógeno también es gaseoso, ¿sí? Es producto de ciertas combustiones. Luego acá tenemos el propano, ¿sí? Que también es un gas, para afuera. Entonces nos quedaría solamente acá esto es un alcohol, ¿sí? Y la mayoría de los alcoholes a temperatura ambiente son líquidos, producto de la interacción puente de hidrógeno que genera este átomo de oxígeno con eh, los hidrógenos de las moléculas vecinas, ¿sí? Esa es la forma de razonarlo, ¿de acuerdo? Bueno, y acá también este ejercicio se parece muchísimo al primero, y se los dejo ahí de tarea para que lo, lo miren, lo revisen, y en la sesión de mañana lo podemos ya discutir en mayor profundidad, ¿sí? Mañana y la próxima semana yo quiero ya irme al mundo ya de las reacciones, empezar a revisar un poquitito tipos de reacciones para ir avanzando a lo que ya sería en la última materia que nos quedaría, que sería revisar un poquitito de estequiometría, es decir, ahora, ok, ya conocemos cómo se forman las moléculas, cómo son las interacciones que ocurren entre ellas, y bueno, y ahora cuando interaccionan y reaccionan, es decir, forman nuevas sustancias, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? Entonces, con eso ya estaríamos terminando ya la próxima semana, donde el día jueves tenemos de la próxima semana la parcial 4, que sería ya la última parcial, y luego a partir de ahí la cátedra 2, y con eso ya terminaríamos el curso. ¿Sí? Preguntas, consultas, Gisela, Matías. No, profe, solamente estudiar. Súper. Bien, 9:35 de la mañana. Quedamos hasta acá entonces. Los invito a tomarse un café, o un tecito o agua, caminar un poco para prestarse a la siguiente sesión, y que tengan un buen día miércoles. Chao, profe. Chao, hasta entonces.